Hola Fiorella, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Bien, normal. ¿Qué tal la Todo, semana? todo tranquilo. Ya entré en exámenes, entonces, y estudiando. Estudiando, ya me imagino. Bien, entonces vamos a continuar donde nos quedamos la anterior vez, en la anterior entrevista. Entonces, ahorita vamos a comenzar con las preguntas un poco más familiares. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Se llama Santiago. Santiago Paredes. ¿Vives con tu padre? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 58. Sí, 58. ¿Sufre alguna enfermedad? A veces de la glucosa, de las tiroides, o sea, tema de peso y eso. Tendencia a diabetes. Pero en general no tiene alguna enfermedad crónica Ah, no. persistente, como que ya la tenga un O que tiempo la trate prolongado, así. digamos, No, o que la no. esté tratando. ¿En qué trabaja? Él trabaja como movilidad con Eh, carro. ¿Cómo definiría su carácter? Diría que es una persona que tiene sus ideas muy marcadas y que suele ser un poco, o sea, es una persona decidida, pero que suele ser un poco, ¿cómo decirlo? Como que se deja llevar por las emociones un poco, de forma muy rápida, podría decirse. ¿Tu padre bebe alcohol? No, no, o sea, no es alcohólico, pero solamente para eventos familiares o algún evento más ¿Alguna trascendental. reunión familiar? Eh, Ahora vamos a pasar con tu madre. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Se llama María Magdalena, por el signo de María. ¿Vives con tu madre? Sí, también. ¿Qué edad tiene? Tiene 59. ¿A qué se dedica? Ella ahorita está sin trabajo, es desempleada. Solamente se dedica a las labores de la casa. Digamos que ahora es ama de casa. Ajá. Pero antes, ¿en qué trabajaba? ¿A qué se dedicaba? Antes era impulsadora en Viña Vieja, es la empresa que vende vinos. ¿Cómo definirías el carácter de tu madre? Mi mamá sí es un poco más tranquila, más calmada, o sea, al momento de afrontar las situaciones suele pensar antes que actuar, ¿no? Suele ser un poco más apaciguada. ¿Tu madre bebe alcohol? No, tampoco, solamente en eventos. Okay. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano mayor. ¿Cuántos años tiene? Acaba de cumplir 33. Me lleva 12 años. 33. Eh, ¿En tu familia ha habido alguna persona, algún familiar de, digamos, enfermo mental? O sea, O sea, alguien con algún tipo de deficiencia o con algún trastorno, eh, digamos, los que a veces son tildados por la sociedad como eh, diferentes. especiales o diferentes, hasta de raros, Como el síndrome como de el Down, síndrome puede de ser. Down, como la esquizofrenia, Ah, ya. como los locos a veces que están en la calle. Ah, ya. En la familia de mi mamá tenemos una prima que, bueno, vendría a ser, claro, mi prima, que tiene síndrome de Down. Es una prima no tan cercana, pero sí es de sangre, ¿no? No es una prima hermana, No, no es una prima hermana, pero pero sí es es una prima. una prima Ajá. Entonces, sus padres del, son primos de mi de la mamá. familia Ajá, sí. secundaria. Eh, y esa persona, sus padres, ¿alguno es síndrome de Down o Ah, no. No solamente ella. solo ella? ¿En tu familia se han reportado personas suicidas? Sí. Bueno, aparentemente.
de lo poco que ya sé, sí. Ya. ¿Pero que se han llegado a suicidar o que han intentado suicidarse? No, que sí llegaron a A suicidarse. suicidarse. Por parte de la familia de mi mamá también. ¿Y alguna vez tú has tenido contacto con esos familiares o solo te han contado? No, sí, era un primo cercano, es un primo hermano porque es hijo de la hermana de mi mamá. Mm, ok. ¿Y esa persona a qué edad se suicidó? Ah, creo que tenía por los 30 años más o menos, casi la edad de mi hermano. Ok. ¿Fiorella, has vivido siempre con tus padres? Sí, siempre. Mm, ¿Siempre has vivido en el mismo lugar? ¿Nunca te has mudado? No, la misma casa. ¿Cómo, eh, cómo has sido criado? ¿Cómo ha sido tu crianza? En el aspecto de, ¿has sido una persona engreída por tus padres? No, Tal diría vez has que tenido una crianza estricta, severa. yo creo que he sido en medio. O sea, siempre con restricciones, pero no tanto con dar gusto siempre, ¿no? Sino que era un balance entre ambas cosas. Cuando, cuando tú eras un poco menor, un poco más joven, ¿recuerdas a algún tipo de castigo que haya sido empleado por tus padres? Solamente era de que no me dejaban salir. No me dejaban salir o no me dejaban ver tele. O que me gritaban, nada más. Y cuando no te dejaban salir, ¿a qué se debía? ¿Por qué era el castigo que no te dejaban salir? O sea, de que alguna actitud que haya tenido yo. Porque Sí, o sí. sea, ¿por qué tus padres te llegaban a decir, no, estás castigada, no vas a salir? Tal vez porque ellos me pusieron que no haga algo y yo les obedecí. Por ejemplo, cuando me quedaba viendo tele hasta tarde, ellos me apagaban el televisor o me desconectaban el televisor y ya no podía ver, cosas así. También cuando salía hasta tarde, ¿no? Tenía una cierta hora, supongamos hasta las 6:30, y si me pasaba a las 6:30, entonces al siguiente día ya no podía salir. Entiendo. ¿Y recuerdas que estos castigos eran frecuentes o eran rara vez, digamos? No eran cada cierto tiempo, porque yo también crecí como que con un sentido de qué es los límites, ¿no? Que ellos me ponían, entonces intentaba como que no romperlos mucho. ¿Y cómo era tu reacción frente a estos castigos? ¿Qué era lo que tú hacías o pensabas? Obviamente me molestaba, o sea, me molestaba y me ponía triste, ¿no? Porque no me gustaba que me castigaran. Pero creo que también es una idea de qué es lo que no debería hacer. Entonces, o sea, me enojaba y lloraba tal vez, pero solamente por un rato. Ok. Si tuvieras que decirme quién te engrió más, ¿me dirías tu padre o tu madre? Mi mamá. Tu mamá. Y si tuvieras que decirme a quién quieres más, A mi hermana. a tu mamá. ¿Cómo te llevas con tu hermano? Yo me llevo bien, aunque bueno, la diferencia de 12 años es bastante notoria, ¿no? Porque estamos en diferentes etapas de nuestras vidas y, o sea, la forma de llevarse no es como te llevarías con una persona de tu edad, pero igual sí me llevo bien con él, nos comunicamos cada cierto tiempo, por llamada, por WhatsApp, entonces sí, todo normal. Claro. Se comunican por llamado, por WhatsApp, entiendo, porque no viven en la misma casa. Sí, no, él está viviendo en otra ciudad ahorita. Ok. Él vive fuera de la ciudad. Ok. Eh, cuando, cuando naciste, ¿tienes algún conocimiento si fuiste un bebé prematuro o si naciste en el tiempo normal adecuado?
que yo sepa, sí nací en el tiempo En normal, el o sea, tiempo adecuado, en el normal. tuve primero. ¿Fue un parto natural o cesárea? No, Sí. pues cesárea. Sí. ¿Alguna vez te dijeron por qué motivo fue realizada la cesárea o simplemente así lo decidieron tus padres? Mi hermano también nació por cesárea, entonces creo que si es que el primer parto es por cesárea, el segundo también. Entonces creo que es por eso. ¿A qué edad recuerdas o te han contado que diste tus primeras palabras? Creo que me dijeron que había sido al año, pero no Al me año. dijeron qué palabras. ¿Y recuerdas tal vez a qué edad caminaste? Ellos creo que me dijeron que fueron como a los 2 años más o menos. Año y medio, 2 A años. los 2 años. Cuando eras niño, ¿recuerdas haber sido una niña sana o recuerdas que te enfermabas con frecuencia? No me enfermaba tan, bueno, de hecho sí me enfermaba, o sea, no por ejemplo gripe o cosas así, ¿no? Sino que siempre había tenido problemas con la garganta. Entonces, cada que cambiaba de clima me daba como que me daba infección en la garganta. Y me acuerdo que era cada año, de que quedaba fónica a finales de año más o menos. Y tenía que tomar pastillas así. Solamente eso. Luego cuando era niña, como los 2 años también, me operaron de hernias. Y me acuerdo también que me dio, ¿cómo se llama? Varicela. Y de ahí ya no mucho. Entonces digamos que sí fuiste una niña enfermiza, porque Sí, me dices de que anualmente, todos los años, me enfermaba tenías la que garganta. medicarte porque te daba una infección a la garganta. Está bien. ¿Recuerdas que si alguna vez mojaste la cama? No, o sea, no recuerdo si es que lo habré hecho, pero no, creo que no. De repente cuando era más pequeña, ¿no? 2, 3 años, pero de ahí que yo haya tenido conciencia, no. Cuando eras niña, ¿sufriste algún tipo de terror nocturno o digamos más conocido como las pesadillas o algún tipo de miedo? Pesadillas sí. Recuerdo que también empecé a tener como parálisis del sueño, pero eso habrá sido como a partir de los 12 años por ahí. Y solían suceder junto con las pesadillas, pero se hicieron constantes, entonces ya me acostumbré. ¿Y hasta ahora continúan? Sí, pero ya no son tan frecuentes. Recuerdo que hubo un tiempo en el que Muy seguido. muy seguido, así cada semana, sí. Creo que fue cuando empecé la universidad, pero ya conforme fue pasando el tiempo ya son menos. ¿Pero qué era seguido? ¿Las pesadillas o las parálisis de sueño? No, las parálisis. Ok, entonces desde los 12 años hasta ahora no sigues teniendo pesadillas o Sí, parálisis. parálisis, pero no tan frecuentes. Ya, y las pesadillas, ¿hasta qué edad más o menos? Aproximadamente. No, todavía sigo teniendo pesadillas, pero no son como Ya no con tanta frecuencia como antes. Sí. ¿Tenías temor a la oscuridad cuando eras niño? ¿O ahora tienes temor a la oscuridad? Ahorita no. Cuando era niña sí un poco, porque creo que todo niño casi siempre suele tener miedo a la oscuridad. Pero sí tenía, pero no era tanto porque donde yo vivo casi siempre está oscuro. Entonces recuerdo que sí me daba un poco de ansiedad, pero no era tan terror, ¿no? No era como una fobia. ¿Y alguna vez le contaste de esta situación, o sea, que tenías algún tipo de temor con la oscuridad a tus padres? Sí. ¿Y cómo reaccionaron ellos? ¿Qué era lo que te decían o cómo te orientaban? Me daban como un tipo de solución, como por ejemplo llevar una linterna, ¿no? Para evitar ir por las zonas oscuras que no me den miedo. Y también había un foco en la parte
donde estaba oscura, porque había light, para también que no me dé tanto miedo. Cuando eras pequeña, ¿recuerdas hasta qué edad te chupaste el dedo? No, eso sí no me acuerdo. No recuerdas. ¿Has hecho pataletas? O digamos, más conocidos como berrinches. Creo que sí. O sea, cuando era más pequeña, ¿no? Por algún juguete. Recuerdo que en una Navidad quería que me compren un juguete. Y ahí sí me puse a hacer berrinche. Centro comercial. ¿A qué edad comenzaste el colegio? O sea, contando inicial. Primaria. O bueno, sí, claro, inicial, el kinder. El kinder creo que fueron como a los 3 años. Y ya luego, pues, primaria a los 12. No, primaria a los 6 y secundaria a los 12, 13. ¿Quién te llevaba al colegio? ¿Recuerdas? Si tu madre o tu padre, tal vez familiar. Para el kinder inicial era mi mamá. Y primaria también era mi mamá. Y luego para la secundaria sí mi mamá me llevaba a mi papá porque el colegio estaba más lejos. ¿Cómo reaccionaste cuando fuiste por primera vez al colegio? O sea... recuerdo cuando me fui a secundaria, porque... bueno, a mí me contaron que cuando fui inicial no me quería ir del colegio. O sea, me gustaba mucho el colegio y no quería regresar a la casa. Pero luego en la secundaria sí me acuerdo que como cambié de colegio, estaba bien nerviosa porque no conocía a nadie, solamente conocía a mi mejor amiga y había mucha gente, entonces es como que me ponía nerviosa el conocer a más personas, ¿no? Esa sensación de que tal vez no te puedes adaptar a otro entorno. ¿Y cómo fue la reacción de la persona que te acompañaba? En ese entonces estaba mi amiga, mi mejor amiga. Ella sí estaba más tranquila porque ella siempre ha sido más social. Yo antes era un poco más introvertida. Entonces, siempre estábamos las dos juntas y ella decía como que no, solamente hay que quedarnos juntas y ya luego vemos qué puede pasar. Un poco más relajada. Y me dices que en el kinder te gustaba mucho ir al kinder. ¿En el colegio pasó lo mismo? ¿O algo cambió? Depende, había días en los que sí, días en los que no. Pero en general sí me gustaba ir al colegio, pero porque estaba en un taller, ¿no? Entonces me gustaba quedarme en el taller y luego regresar a mi casa a descansar. Pero creo que era ahí más o menos. No, nunca me disgustó como tal ir al colegio. Pero, ¿por qué a veces no querías ir? Porque tal vez tenía flojera. Había tenido un día muy cansado el día anterior y luego ya no quería levantarme temprano el día siguiente, ¿no? Sobre todo por la hora, porque me solía levantar bien temprano para ir al colegio. Y luego me tenía que quedar hasta tarde. Bueno, en ese entonces consideraba tarde a las 3 de la tarde. Y era muy cansado. ¿Y así fue toda tu secundaria? ¿Todo tu colegio? Bueno, los primeros años era más tranquilo, ¿no? Los primeros años sí me gustaba ir. O sea, lo consideraba normal. Los últimos años estaba más cansado. ¿En el colegio llegaste a formar un grupo de amigos con el que compartías siempre? Sí, fue un grupo. ¿Cómo era ese grupo? Éramos 6 y era cada uno tenía su personalidad, ¿no? Y era divertido porque las chicas consideraban que eran tranquilas, o tenían la misma personalidad que yo, entonces podía llevarme bien con todas. Digamos que en un grupo siempre van a haber los roles, ¿no? Siempre hay tipos de roles. ¿Cómo definirías que era tu rol en tu grupo? O sea, ¿tenías un rol de líder?
Claro. seguías al líder. ¿Cómo tú te considerarías que era tu rol en ese grupo? Bueno, yo consideraba, porque como era en el colegio, yo sí consideraba que tenía un rol un poco más de líder, porque como ese grupo se formó por equipos en los que íbamos a trabajar en clase, entonces la designada como coordinadora o delegada era yo, ¿no? Entonces tal vez como en el ámbito social también tenía actitudes un poco más de líder con las chicas. ¿En cuántos colegios estudiaste? Solo en dos. Primaria y secundaria y no otro colegio. Ajá, O sea, una en no, primaria. no te cambiaste. Ah, no me cambié de Ok. colegio. ¿A qué edad terminaste la primaria? A los 12. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, a los 11. 11. ¿Y la secundaria? La secundaria a los 16. ¿Sientes tú que tuviste alteraciones de conducta a lo largo del transcurso que pasaste, o sea, de la época escolar que tuviste, digamos, no sé, de primaria te comportabas de una manera y en secundaria te empezaste a comportar de otra? Creo que en la primaria sí era una persona más extrovertida, un poco más mandona tal vez. Me acuerdo que mis papás me contaban que en la primaria con unos profesores sí tenía como ciertas actitudes de que yo quería decir todo, ¿no? Era un poco más abierta a decir las cosas también, entonces era más extrovertida. En la secundaria sí cambió mi actitud a ser más introvertida, más paraba más con mis amigas nada más, no me interesaba tanto hacer amigos con los demás, sino solamente estar en mi círculo y entonces solamente salir con ellas nada más. Ok. Mi participación en las clases también era un poco más limitada. Entonces, sí podemos decir que tu conducta cambió de extrovertida a introvertida. Ok. ¿Dónde naciste? ¿En qué ciudad? En Chiclayo. ¿Vives actualmente en esa ciudad? Sí, todavía vivo en Chiclayo. ¿Cómo era el ambiente del lugar donde vives? ¿Cómo es el ambiente del lugar donde vives? ¿De la ciudad? Sí, en general. Yo diría que es tranquilo y caótico al mismo tiempo porque hay horarios, ¿no? Pero sí, cuando o sea, la ciudad suele estar bastante llena porque es un lugar pequeño, es una ciudad pequeña. Pero como todo está cerca, entonces también no hay o sea, las personas no están como tan apuradas como por ejemplo puede estar en Lima, ¿no? Entonces creo que es una mezcla de ambas cosas. Okay. ¿Alguna vez te has cambiado de residencia? No. ¿Siempre has vivido en la misma residencia? Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Fue como mesera en Chili's. ¿Te gustaba? Sí, lo disfruté bastante tiempo. Me estresaba porque la atención al cliente siempre es difícil, pero sí, por el ambiente laboral del centro de trabajo sí Era bueno. Sí. ¿Y por qué elegiste ese trabajo? La verdad yo quería trabajar porque quería manejarme mi propio dinero, pero no sabía dónde, nunca se me ocurrió dónde, pero mi mejor amiga había ingresado a trabajar ahí, entonces ella me comentó, ¿no?, que estaban buscando personal y que si es que me animaba que me postulara, entonces me postulé porque ella me lo comentó y ya decidí entrar. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en Chili's? Estuve 1 año y 3 meses, 1 año y 2 meses. 3 meses. No, ¿Y por qué renunciaste? porque de hecho renuncié este año porque los ciclos que se vienen más adelante en mi carrera van a demandar un poco más de tiempo y porque quería enfocarme más en cosas que pueda hacer que se involucren con mi carrera. ¿Y ahora ya no estás trabajando? No, ahorita no. No.
por el motivo de que quieres concentrarte más en tu carrera. Sí. Ok. ¿Y cuáles serían tus aspiraciones en el ámbito laboral? Tengo pensado buscar, o sea, mientras estoy terminando mi carrera, buscar algún trabajo o alguna plaza como practicante que me permita, pues, como obtener más experiencia para luego, después de terminar la carrera, simplemente entrar a trabajar, porque quisiera conseguir, no demorarme en conseguir trabajo, básicamente. Desde que naciste hasta la actualidad, ¿qué enfermedades has sufrido? Ninguna, diría que ninguna. Bueno, el COVID. El Creo. COVID, me dijiste también el trampión, La varicela. varicela, perdón. La varicela, había tenido hernias, pero cuando era bien chiquita. ¿Hernias? Hernias, sí. Hernias. Y nada más. Sí, solamente. Ok. Y, por ejemplo, ¿tú cómo reaccionaste al COVID? Me dices que te has enfermado de COVID. ¿Cómo reaccionaste ante ello? La enfermedad como tal, como me dio cuando ya había la vacuna, ¿no? Cuando ya estaba siendo tratada, entonces no entré en pánico como le sucedió a las personas cuando recién estaba ocurriendo. Entonces sí estuve más calmada y obviamente tuve los síntomas como no eran todos los síntomas, pero los síntomas como por ejemplo que no podía saborear la comida, no podía oler, y los síntomas de la gripe. Entonces lo tomé como una gripe normal. Ok. ¿Has sufrido de accidentes? No, ningún accidente. ¿Has tenido algún tipo de caída? Caídas tal vez así a nivel del suelo, ¿no? Pero no nada más grave. ¿Alguna vez te has roto la cabeza? No. ¿Has sufrido de estrés psicológico? Sí, o sea, en la universidad, tal vez cuando tenía muchos trabajos, sí me generaba mucho estrés. ¿Has sufrido de alguna enfermedad contagiosa? Solamente la gripe, el COVID y ya nada más. Y la varicela, ¿no? Y la varicela, claro. ¿En tu familia ha habido alguien con alguna enfermedad contagiosa? Aparte del COVID. Claro, a mi papá le dio dengue. Y a mi hermano le dio hepatitis. ¿Has sufrido ¿has tenido alguna operación? Sí, la de las hernias. Ok, sí te llegaron a operar de las hernias. Claro. ¿Cuándo tuvo usted los primeros conocimientos sexuales? Conocimiento de que sabía en la secundaria, o sea, de que un primer acercamiento, ¿no? En la secundaria cuando había clases o cuando mis compañeras hablaban. En el colegio, digamos. ¿A qué edad comenzaste a menstruar? Creo que fueron a los 15 años. ¿Cómo te sentías tú cuando empezó este proceso? Porque es un proceso, ¿no? Ya cambias de niña a mujer. ¿Cómo lo tomaste? Recuerdo que mis demás compañeras estaban ya menstruando antes que yo, entonces como que en cierta parte me sentía un poco presionada porque yo decía, las demás están cambiando pero yo no, entonces como que en cierta parte quería que ya pase para no sentirme diferente, ¿no? Pero luego ya cuando sucedió en el colegio, recuerdo que fue en el colegio, fue en clases, entonces sí fue algo que me asustó un poco, pero menos mal le pude comentar a mi mamá porque mi mamá siempre me decía que cualquier cosa le diga. Entonces ella me empezó a explicar un poco cómo era la situación y creo que fue algo poco a poco que lo tomé con normalidad. ¿Alguna vez te has masturbado? Sí. ¿Se masturba todavía algunas veces? No. ¿Cuál ha sido su primer amor? Probablemente mi primer novio.
¿Ha tenido muchos enamorados? No, solamente uno. Eh, ¿Y desde qué tiempo duró con él? Todavía sigo con él, 1 año casi. Eh, ¿Cómo fue su primera vez? ¿A qué edad? Ha sido a los 20 y fue algo más, o sea, fue algo normal, creo yo, un poco incómodo, obviamente, pero nada como bajo presión o que uno se haya sentido peor que el otro, ¿no? Sino que era algo muy normal que sí lo conversamos antes. Eh, ¿Cómo te sentiste después de eso? ¿O cómo te sentías con eso? Yo lo vi como algo muy común, como que fue algo que en un momento iba a pasar y ya ahí como que podíamos seguir con nuestra vida normal. ¿Y cómo te pareció esa experiencia? Obviamente fue algo que me conectó más, ¿no? con él, pero lo vi como nada, o sea, no lo vi como algo que me hubiera hecho perder valor, sino simplemente como algo que es muy íntimo y muy personal entre nosotros dos y que nos hace como valorarnos más el uno al otro. ¿Cómo has continuado con tus prácticas sexuales? Digamos, de una forma normal. No, sí, normal, común, conversándolo con él. ¿Y cómo son en la actualidad? Respecto a eso, pues como así normal. O sea, solamente si es que hay algo que tenemos en mente lo hablamos con normalidad, no nos ponemos ningún límite con ningún tema. Eh, ¿Te consideras una persona muy excitable? No, no diría eso. ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente tienes relaciones sexuales? No sabría poner un límite, o sea, no sabría poner un periodo de tiempo. Es cada vez que lo conversamos. ¿Cómo te sientes cuando finalizan esos actos sexuales? Feliz, o sea, conectada con él. ¿Te sientes bien? ¿Te consideras una persona enamoradiza o que se ilusiona rápido? En realidad no. O sea, a mí sí me costó, sí me tomó cierto tiempo llegar a estar con él y también como reconocer mis sentimientos hacia él. Entonces, porque era algo un poco más cerrada, un poco más reacia a conocer a las personas. ¿Qué haces cuando no estás trabajando o cuando no estás estudiando? ¿A qué te dedicas? ¿Qué otras ¿Qué actividades haces con hago? esos tiempos? Suelo, la verdad, al ocio, o sea, solamente ver alguna serie, escuchar música, leer o hacer algo que me distraiga. Eh, ¿Tienes muchas amigas? Tengo amigas que puedo contar con los dedos, entre los dos dedos. Pero no Digamos, más. entonces, son amistades que se podrían considerar íntimos. Sí, o sea, son amistades sólidas y cercanas. ¿Qué haces con ellos cuando salen o cuando tienen algún tiempo libre entre ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Solemos salir a comer, o si es que ninguno puede salir, entonces conversamos por WhatsApp, ¿no? En el grupo. O no sé, tal vez hablar o ver alguna serie por internet. Si es que ninguno tiene plata, entonces no solamente nos reunimos para hablar nada más. ¿Es usted una persona religiosa? Sí, ¿Bebes? de vez en cuando, o sea, también cuando hay eventos que lo meritan. Eh, Cuando comes, a la vez ingieres bebidas. Claro.
Y fuera de las fiestas, ¿tomas alcohol? No, o sea, del día a día no. Ok. ¿Fumas? No, tampoco. ¿Consumes algún tipo de droga? No, no tampoco. ¿Qué opinan tus padres frente a las actividades que realizas cuando estás en tus tiempos libres? Mi mamá dice que me tengo que organizar más. O sea, tal vez no solamente dedicarme a cosas de entretenimiento, sino tal vez algo más productivo, ¿no? Como limpiar, así. Mi papá también, y que, o sea, él como que quiere inculcarme eso de levantarme más temprano. Actualmente, ¿con quién vives? Con mi papá y mi mamá. Eh, ¿Solo con tu padre y con tu madre? Uh-huh. Ok. En la parte con ¿es tu novio o tu enamorado? O sea, ¿todavía han llegado a formalizar algo más o todavía son enamorados? Somos enamorados, pero no estamos Ok. comprometidos. En un aspecto emocional, ¿a qué crees que se deba? ¿A qué crees que se deba la situación que te trae a esta consulta En un aspecto emocional, emocional? como lo había mencionado anteriormente, creo que es todo lo relacionado a mi vida universitaria, ¿no? Cómo llevo, o sea, cómo afronto las como dificultades que me puede traer la universidad, como por ejemplo que puedo trabajar después, o cómo organizar mi tiempo, cuál es la presión que trae consigo después de graduarse. Emocionalmente, ¿cómo esto te afecta? O sea, todo lo que tú me estás refiriendo de la universidad y cómo lo afrontas, emocionalmente, ¿cómo te afecta esto? Por momentos son como, o sea, me hace sentir como ofuscada, pero intento no pensar mucho en el tema, o sea, a veces como que me presiona, me ofusca un poco, me estresa, pero trato de no pensar en ello y solamente seguir con lo que tengo que hacer. Okay. ¿Podrías decirme cómo considerarías que duermes? ¿Consideras que duermes bien? ¿Que tienes mal sueño? No, sí duermo Sí duermo lo normal. O sea, antes dormía menos porque cuando trabajaba salía más tarde y solía dormir como a la 1 de la mañana. Pero ahorita que ya no estoy trabajando, entonces como que sí establezco un límite hasta cuándo me puedo quedar despierta porque tengo que levantarme temprano al día siguiente. Claro. Me contaste que tenías pesadillas. Más o menos que recuerdes algo de esas pesadillas. ¿De qué son? ¿De qué tratan? A veces suelen ser sobre algo malo que le puede pasar a mi familia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez soñé que le robaban a alguien, pero había mucha sangre. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que suelen ser más situaciones que tal vez puedan pasar, pero que me da miedo de que pasen. Siempre relacionado con tu familia. Sí, la mayoría del tiempo. Okay. ¿Vives en una casa, en un departamento? No, en una casa. ¿Cuántos cuartos tiene tu casa? Tiene unos 5 cuartos más o menos. Okay. Contando la cocina. ¿La casa es propia o es alquilada? No es, bueno, propia. Okay. ¿La casa donde tú vives es de un material noble o de algún otro tipo de material? No, es
De cemento, ladrillos de cemento. Ladrillos de cemento. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Conmigo, mi papá y mi mamá. ¿Con qué servicios básicos cuentas? ¿Cuentas con agua, con luz, con desagüe, Sí, agua, luz, teléfono, servicios teléfono, higiénicos? la verdad es que sí. Por ejemplo, Ok, televisión con cable no, ok, teléfono tampoco. ¿En tu casa tienes algún animalito, alguna mascota? Sí, tengo un gato. Eh, ¿Tu gato se siente cómodo en tu casa? Quiero creer que sí. Creo que sí, de verdad. Suele ser bastante territorial. ¿Y tú cómo te sientes en tu casa? ¿Te sientes cómodo? Sí, me siento cómoda estando en mi espacio, ¿no? Por ejemplo, en mi cuarto con mi mascota. ¿Y qué piensas de tu hogar y de tu familia? En general, eh, bueno, con mi papá y mi mamá solemos ser bastante tranquilos, o sea, intentamos no tener muchos conflictos. En cuestión de la casa, mi mamá suele ser un poco más ordenada, mi papá y yo no mucho. Y en general, no he visitado tanto a mi familia por parte de mi mamá porque ellos viven en Piura, pero ellos sí suelen ser un poco más, ¿cómo decirlo? Como más, cercanos, ¿no? O sea, suelen como intentar hacer reuniones familiares cada cierto tiempo y como que disfrutan estar en la compañía de toda la familia estando ahí juntas haciendo bulla. ¿Y eso te gusta? Sí, Bueno, de vez en eh, cuando. A veces me gusta estar ok. tranquila, a veces sí me gusta. Bueno, Fiorella, hasta aquí hemos llegado. Quería agradecerte por este tiempo que te estás tomando. Y conmigo será hasta la siguiente sesión, que va a ser la siguiente semana. Entonces ya nos estamos viendo muy pronto. Y cuídate. Muchas gracias.